hora de la revelación. Nos es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Apreciado oyente, en estos días de confusión, conflictos, desmoronamiento moral, luchas ideológicas a través de todo el globo terrestre, la palabra revelada, pura y viva de Dios, emerge como un gigante, sobreponiéndose a todo, para traer la única luz a nuestras vidas y la revelación final de Dios para hoy. No se aparte de nuestra sintonía, escuche y entérese de los designios de Dios para este mundo. De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy. Un saludo muy cordial para cada uno de nuestros oyentes de esta nueva ocasión cuando entramos hasta tu receptor por medio de estas ondas para traerte el mensaje de la edad, el mensaje de la palabra de Dios conforme al tiempo en que estamos viviendo. Queremos comenzar este mensaje que hemos titulado La palabra hablada es la simiente original. Queremos comenzarlo leyendo los primeros versos del primer libro en la Biblia, o sea, el libro del Génesis. Y dicen así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente está en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En este pasaje que hemos leído hallamos aquí al relato inspirado de Dios, en la cual oímos: dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Esto nos revela a los que creemos en la Biblia, a los que creemos en el Señor como el autor de todas las cosas. Esto nos revela que las cosas que vemos vinieron por creación directa de Dios. Yo creo que no es muy difícil llegar a estas conclusiones cuando sabemos que los hombres no pueden hacer nada que tenga vida. Los hombres no pueden hacer un grano y darle vida para sembrarlo para que crezca. Los hombres no pueden hacer ningún ser que tenga vida de por sí como las que vemos en la naturaleza. Por lo cual, no es más que temeridad de algunas personas que no han llegado a la revelación a entender que las cosas que tienen vida tuvieron su principio en el Génesis, cuando Dios dijo sean hechas,
y Dios habló. Esto es porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, siendo la palabra de Dios eterna, Dios no puede apartar su palabra hablada una vez para mejorar una situación suya. Todo dicho de Dios es perfecto. Una vez hablada su palabra, ella no puede morir porque ella es Dios mismo. Su palabra no puede morir como Dios no puede morir. Por eso leemos en Juan 1:1, la palabra era Dios. Esa misma palabra hablada desde el principio vino un día y se hizo carne y habitó entre nosotros. Se dice que las palabras habladas de toda persona permanecen en el éter. Y si pudiera haber un instrumento adecuado, las palabras habladas desde el principio por cada criatura serían recogidas. Con razón, entonces, oímos al Señor Jesucristo hablando en Mateo, el capítulo 12. Si usted tiene su Biblia y quiere abrir conmigo para seguir la lectura, porque queremos que usted se dé cuenta que lo que estamos hablando es lo que la Escritura dice. En Mateo 12, verso 36 dice: Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque serán recogidas en aquel día las palabras que hablamos para testiguar contra nosotros. Ellas regresarán en el ciclo perfecto. Por eso, siendo Dios perfecto y su voz eterna, sabiendo Dios que tenía su voz que regresar, su voz tiene que ser perfecta también. Lo que Dios ha dicho regresará en aquel día grande del juicio. He aquí la razón para tener base en la Escritura para hacer todo lo que hacemos. Porque toda otra palabra perecerá al fin, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es la expresión del apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios está en esta Biblia que nosotros predicamos. Esta palabra entonces debe ser oída por todos, porque si algunos no la oyen ahora, la oirán después. La Escritura habla de eso. El Señor Jesucristo, hablando de su palabra, en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, esta es la palabra que oímos de la boca del mismo Maestro. Aquí tengo mi Biblia y voy a leerle. Mire lo que dice en Mateo 5, en Juan 5, versos 25 en adelante. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De allí la responsabilidad de los hombres cuando oyen esta palabra, porque el juicio será a base de la palabra de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos 2:16 nos dice: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. El evangelio, por supuesto, es la palabra de Dios. Por eso a esta palabra no se le puede agregar ni se le puede quitar, porque ella es eterna. Como está escrita, así tiene que ser. Cuando los hombres y las instituciones y los grupos le agregan a la palabra, no están más que procurando alterar el orden de Dios. Hay dos sentencias tremendas para los que hacen así. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Luego en el libro del Apocalipsis, ya cuando el libro está cerrándose, en el capítulo 22, verso 18 dice: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora usted sabe que esto fue lo que pasó con Eva. Una sola palabra, y esto fue todo. Una sola palabra fue la que rompieron. Ojalá tú que me oyes no vaya a pasar esto contigo. Ella, por supuesto, esta palabra no es de interpretación privada, no es de interpretación de iglesia. Y cuando hablamos de privado no significa simplemente un hombre. Está refiriéndose a la Escritura a cualquiera que quiera darle a la Escritura una interpretación que no está de acuerdo con la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres, o sea, los profetas de Dios, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. De allí la tremenda confusión en el mundo de los religiosos hoy, porque hay interpretaciones privadas de iglesias, de denominaciones, de concilios y de grupos, y cada grupo de cristianos dice que tiene la verdad, lo que por supuesto es una tremenda mentira. ¿Cómo pueden todos tener la verdad si todos se contradicen y todos tienen diferencias? Cristo dijo, yo soy la verdad. Cristo es la palabra, entonces es allí a donde está la verdad, en la palabra. Esta jactancia denominacional hoy es lo que ha echado al Señor a la puerta, y por eso Él no está dentro. Y no se asombre usted de esto, mucha gente no se da cuenta de lo que la Escritura habla cuando habla de las edades de la iglesia, y comienza con Éfeso, y luego sigue adelante, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y luego llega a la Odisea, que es la edad en que vivimos. Él dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta. El Señor no está adentro, está en la puerta hoy, y eso cualquiera persona con capacidad espiritual puede darse cuenta. Esto es lo que ha echado al Señor afuera, que cada quien dice que tiene la verdad y se contradicen los unos con los otros a la luz de la misma Escritura, y hay la jactancia, sí, nosotros tenemos la verdad. Ahora, ¿quién va a ser el juez de 900 y pico de denominaciones diciendo cada una tiene la verdad? Entonces la verdad está en la palabra, y estas cosas y confusiones no más que vienen de interpretaciones y no de la palabra pura que permanece. Cuán fácil es hacer lo que nos parece o interpretamos aún ante un no rotundo de Dios en su palabra. Y esto es así. Hay no rotundo en la palabra para muchas cosas. Cuando dice no permito a la mujer enseñar, y cuando usted permite a la mujer, ¿no está usted directamente en contra de un no rotundo del Señor? Cuando dice no te harás imagen, ¿no es una cosa contraria a la palabra? Pues entonces tenemos que ver las cosas claras de la Escritura. Esta es la repetición de la obra satánica desde el principio. Dios es el intérprete de su palabra, y por su Espíritu Él la hace conocer. Ella no se contradice ni quiere decir dos cosas opuestas a la vez. Ella es lo que es, según Dios su autor, y nosotros debemos decir lo que la Biblia dice, porque ella permanecerá cuando todo lo demás haya desaparecido. Así dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Además, ella no se mezcla con nada. Ahora, ¿por qué la han mezclado? ¿Por qué le han quitado y añadido, y en forma tan atrevida por algunos? Lo veremos en el curso de este estudio. La palabra de Dios no se mezcla con nada, pero estamos hoy en la edad de las mezclas. Hoy mezclan los animales, mezclan los granos, etcétera. Le cambian la apariencia, pero no se reproducen. Los granos se pudren, no tienen vida. Vea qué sencillo es pensar. Dios originalmente creó el caballo y el burro, cada uno en su especie. Los hombres lo mezclan y producen una mula, un híbrido. ¿Para qué sirve? No se reproduce. La mula para usted puede ser un animal así, muy fuerte, pero usted no puede sacar una mula de otra mula. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no se reproduce. Y lo mismo sucede con los granos. Esto es porque son mezclas. Dios no ordenó esto, son los hombres. Y todo lo que existe en su forma original hoy, sepa esto, todo lo que existe en su forma original hoy es el resultado de la palabra hablada de Dios en el principio. De allí nuestro texto, la palabra hablada es la simiente original. Todo lo que Dios crió por su palabra es su creación original. Nada puede ser mezclado sin dar por resultado híbridos y por fin muertos. Así que lo que Dios habló, eso es lo que existe. Y esto es lo mismo tanto en lo natural como en lo espiritual. Las mezclas no perduran, no se procrean, pero el original tiene vida y regresa a lo que es. Por eso creemos que toda denominación y todo credo y toda organización y culto tienen que morir. La historia prueba que han muerto a través del tiempo. Quizá usted aparentemente tiene vida, pero eso no significa que usted tiene la vida verdadera, que se mueve, pero la vida animal no es lo que tiene valor, es la vida espiritual que viene por la palabra, porque la palabra es la creación, es lo que trajo las cosas a existencia. Una sola mezcla, ya todo se acaba. La historia prueba pues que grupos se han muerto, porque son una mezcla y no pueden regresar al original. Ahora entienda esto, no pueden regresar al original. ¿Sí? Es como
Cuando se mezclan religiones, cuando se mezcla la palabra con otras cosas, ya usted vuelve una mezcolanza. Es como que toma un burro y una yegua, o un caballo y una burra, y produce usted un mulo o una mula, y usted no puede hacer que esa mula vuelva a ser ni caballo ni burro, porque ya está mezclado. Y eso es exactamente lo que sucede con las religiones, cuando diciendo que están sobre la base de la Biblia, se mezclan con tradiciones humanas. Ahí producen mulos y mulas, y esos nunca pueden volver a regresar a la simiente original. Bueno, ¿sabe usted que por eso los hijos de Eva murieron? Porque ella dio híbridos. Ella mezcló la palabra con sabiduría, y este es el error de muchos hoy. Mezclan su palabra con la sabiduría del mundo y las palabras humanas. Mas Él nos mandó fue a predicar su palabra. Así que evitemos mezclarla, porque vendrá muerte. Ha sido así desde el principio y lo será hasta el fin. Por consiguiente, la vida verdadera solo puede reproducirse por su creación original, tal como comenzó al principio. Así lo decretó Dios en la porción que leímos en Génesis 1, el versículos 11 y el versículo 12, cuando oímos al Señor, dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su simiente esté en él. Dice: y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su género. Esto fue el resultado de lo que Dios dijo, fue exactamente lo que dijo. Sembró maíz y recogió maíz, sembró caraotas y salió caraotas, sembró una fruta, una simiente, y eso mismo salió, porque la palabra de Dios permanece. Dios no dijo que mezcláramos arroz con frijoles. Absolutamente, arroz será arroz toda la vida, y frijoles será frijoles. Usted quiere mezclarlos en el plato cuando lo está comiendo, es otra cosa, pero usted no puede mezclarlo en su simiente original para que le dé mitad arroz y mitad frijoles. No puede, porque eso es contrario. No se ha visto nunca esto cambiar. Y cuando estas cosas suceden en el trabajo de los hombres procurando producir los híbridos, sean los granos, sean los animales, ahí tenemos, ni unos crecen, ni otros nacen, ni los que salen, los que llegan a nacer no se reproducen. ¿Por qué? Eso es contrariar el plan y la palabra de Dios. Porque recuerde, es la palabra de Dios lo que da vida a toda simiente. Y toda simiente que hoy vemos estuvo en el principio, porque no puede salir porque alguien la sembró o alguien la fabricó. Usted se come hoy sus arvejas o su arroz y sus frijoles porque estaban desde el principio, cuando Dios dijo produzca la tierra. Estaban en el plan de Dios y se fueron así y aparecieron en la escena. Así que cuando un fruto se siembra y nace es porque estaba como simiente original del Señor. Entonces no vale la pena mezclar las cosas, porque vendrá muerte. Esto así ha sido así desde el principio y lo será hasta el fin. Por consiguiente, la vida verdadera solo puede reproducirse por su creación original, tal como comenzó al principio. Contraria a las leyes de Dios, trae muerte, aun cuando aparezca más bonito. Así sucede hoy con los granos, pero están muertos porque no se reproducen. Siémbralos y usted iba a probar eso. Esto es lo que Eva trajo al mundo. Ella es responsable de toda enfermedad y muerte y dolor. Todo hospital es por causa de ella, porque ella justamente mezcló la palabra. Dios le dijo: el día que faltes a mi palabra, que la mezcles, que hagas, ese día morirás. ¿Qué hizo ella? Desobedeció, mezcló la raza al principio, y ve lo que tenemos. Lo mismo ha sucedido con otros principios. Dios ha levantado hombres para dar oportunidad a cualquier generación para volver a la palabra pura. Pero al morir ese hombre, los otros mezclan lo que dijo y mueren. Y usted haya así a través de todos los principios de los hombres que han sido levantados. Lutero, su grupo de hombres que se levantó, los hombres que levantó Wesley, y los que se levantaron al principio de este siglo, y todos los distintos grupos, todos han hecho lo mismo, y por eso todos están muertos espiritualmente. Han seguido el mal ejemplo desde el principio, mezclando la palabra con doctrinas e ideas y con mandamientos de hombres, y lo que hay ahora son híbridos. El resultado son híbridos en muchas iglesias. Tenemos ahora mucha religión híbrida que están destinadas a perecer, pero lo que nace de la simiente original permanece en su género. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo. En Juan 3, cuando leemos aquí lo que el Señor habló del nuevo nacimiento, fíjese usted lo que dice Juan 3, verso 3. De cierto digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. ¿Ve? Agua aquí es la palabra, la simiente. El Espíritu es el agua que la riega. La semilla en lo natural necesita de agua o de humedad para que retoñe. ¿Sí? En Juan 3:14 oímos decir al Señor: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que Jesús fue levantado por la misma causa que la serpiente fue. Moisés la levantó para que la gente que moría pudiera participar del agua de vida, la simiente. Así Jesús es la palabra de Dios, el verbo, y Él en la cruz fue roto para que la vida que está dentro de la semilla, que es espíritu, agua, regada sobre la simiente de Dios, reprodujera la misma vida de la simiente. Si el Espíritu de Dios viene para regar la semilla reproducirá conforme a su género. Jesús es la palabra hecha manifiesta. Él y la palabra son uno mismo. Jesús, usted sabe, fue la simiente que Eva debió reproducir, pero ella se prestó para producir híbridos, por eso, porque la mezcló, por ser incrédula a la palabra de Dios, siendo pues Él la simiente. Para que pudiera reproducirse la vida de esa misma simiente tuvo que venir para morir y reproducir vida. Entonces dije, en la cruz fue roto para que la vida que está dentro de la semilla, que es el espíritu, o sea el agua, regada sobre la simiente de Dios, reprodujera la misma vida de la simiente. Por eso fue dada el agua, o sea el espíritu, para regar la simiente. El Espíritu Santo que estaba en el Edén estaba allí para regar la semilla. El hombre no fue hecho para morir, sino para vivir. Pero el fruto híbrido trajo muerte. Ahora, ¿quién puede aquí a esta luz negar la simiente de la serpiente? La muerte los prueba claramente. Potencialmente somos todos híbridos, pero hay un germen de vida que viene de la simiente original que Dios está levantando, y cuyos frutos semejantes al primero y al original están manifestándose. Ahora Él, Jesús, es su simiente, producida por la palabra. Siendo uno con la palabra, Él llega a ser la palabra simiente. Por eso Dios se manifestó tan perfectamente en Jesús. Esta simiente tenía que abrirse para dar y manifestar su vida. Y así con el agua, o sea el Espíritu, regar las otras semillas que serían reproducidas. Estas otras semillas reproducirán lo mismo que la original, a su tiempo y cumplimiento. Si usted es de la simiente de Dios, no puede dudar la palabra, porque la palabra es la simiente de Dios. Usted forzosamente tiene que haber armonía, como la hubo en Cristo con la palabra. Por eso Él dio el fruto de la palabra. Y si usted es la simiente de Dios, usted no podrá dar otro fruto, porque como simiente es hijo de Dios, y todos los hijos serán iguales. Ser nacido de la palabra y del Espíritu nos vuelve a la palabra hablada, o sea, al original. Por eso Juan 3 dice: os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Agua es la palabra, el Espíritu es el agua que riega la simiente, que es la palabra. O sea, ese es el lugar a que debemos volver desde el principio, lo que debiéramos ser. Y esto es lo que el nuevo nacimiento hace para la persona. Así llegamos a ser entonces la palabra de Dios manifestada. Esta es la meta de Dios en su iglesia. Dios quiere manifestarse en ella. ¿Cómo puede manifestarse? Al menos que su simiente esté allí. Tiene que estar su simiente genuina, nacida genuinamente del Espíritu del Señor. No estamos hablando ahora de un nacimiento cualquiera. Usted puede nacer de su iglesia, usted puede nacer de su denominación, porque usted cree lo que ella dice, si está mezclada con doctrina. Estamos hablando del genuino nuevo nacimiento, que significa nacer de la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo: os es necesario nacer otra vez. ¿De qué? De agua y del Espíritu. Agua es la palabra, la simiente, la palabra. Y el Espíritu es el agua que riega la simiente para hacerla que germine. Así que Dios, para que se pueda manifestar, tiene que tener simiente allí. Y esto es lo que no puede haber o hacer Dios con las denominaciones, porque su mezcla de credo con la palabra ha producido híbridos, muerte, bastardos. Por eso el Señor dijo a los judíos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahora, usted sabe con quién estaba hablando él. Estaba hablando con la crema de la sociedad.
Él no estaba hablando con algunos hombres vagabundos. Él no estaba hablando con las rameras. Más bien a las rameras le tuvo misericordia y compasión. ¿Y cuántas de ellas, dijo el Señor, las rameras os van delante y los publicanos os van delante al reino de Dios? Estaba hablando con la crema de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos se hacían los intérpretes de la palabra. Ellos eran los maestros. Y estos como maestros lo que habían hecho era torcido la palabra, la habían invalidado. Y esta historia se repite. Hoy encontramos la misma cosa. Dios por eso no puede hacer nada con las denominaciones, porque su mezcla de credo con la palabra ha producido híbridos y ha producido muerte. Y el Señor le dijo a aquellos hombres en el pasado: vosotros de vuestro padre el diablo sois. O sea, que ellos estaban mezclados. Y también le dijo: y las obras de él queréis hacer. Él desde el principio produjo híbrido, y todo el tiempo ese es su trabajo, mezclar. Mas los que son de la palabra desde el principio nunca se mezclan, porque o somos para vida o somos para muerte. Porque todo hijo de Dios está predestinado, sí, está predestinado para vida. Y esta predestinación viene por conocimiento de Dios, porque Cristo es la simiente original, predestinada por el conocimiento de Dios para ocupar nuestro lugar, sabiendo que íbamos a caer. Mas Dios predestinó un mundo de hijos e hijos suyos, de tal modo que por medio de Cristo la mezcla hecha por Eva quedara eliminada y nosotros fuéramos como en el principio debíamos ser, hijos de Dios por la palabra. Seríamos por esa elección exactamente correctos como en el principio. Amigo, nuestro tiempo se ha terminado y esperamos en nuestro próximo programa continuar este tema, la palabra hablada, la simiente original. Te invitamos para que estés atento a este nuevo programa en su próxima ocasión. Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. No se olvide, hasta el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.